Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y estamos en la cuarta ronda, este primer día del torneo Magnus Carlsen Invitational, y por un lado tenemos con piezas blancas a Anish Giri y con piezas negras a Magnus Carlsen. Han empezado muy bien ambos las tres primeras rondas y en esta ocasión se enfrentan entre ellos, por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa. Anish Giri juega con piezas blancas y sale con E4, C5, defensa siciliana por parte de Magnus Carlsen, caballo F3 y tras G6 la variante del dragón, D4, C por D4, caballo por y posteriormente caballo C6. La partida continúa con C4, caballo F6, jugadas de desarrollo, se está atacando el peón de E4 y posteriormente tras caballo C3 para defenderlo se juega D6. Alfil E2, caballo por D4, dama por y tras alfil G7, como vemos puede haber una descubierta sobre con el caballo en la próxima jugada, pero ambos jugadores se enrocan ya que este caballo tampoco amenaza en nada serio. Por lo tanto aquí Anish Giri decide retirar la dama a D3 y aunque las negras de alguna manera pues tienen al rey enrocado, la posición puede ser sólida, no cuentan con mucho espacio. Por lo tanto, por un lado juegan este A5, ganando un poquito más de espacio en el flanco de dama, controlando este punto de B4, también se está controlando el punto de C5 y tras alfil E3 la partida continúa con este alfil en D7, jugada de desarrollo, alfil D4, alfil C6, y posteriormente siguiendo con la partida se juega a B3, se refuerza el peón de C4, caballo D7. La idea de llevar este caballo a D7 es para posteriormente quizás llevarlo a C5 y aunque se ha abierto la diagonal de casillas negras y las blancas pueden cambiar el alfil, que de hecho pasa en la partida, pues así las negras van a oxigenar, a contar con un poquito más de espacio. Por lo tanto, alfil por G7, rey por G7 y aquí Anish Giri jugó dama D4 dando un jaque. Quizás este F4 en este momento era una posibilidad bastante interesante, aunque se decanta por este dama D4, jaque Carlsen retira el rey a G8 y posteriormente torre F de 1, lleva una de sus torres a la columna semiabierta y tras dama B6, Carlsen también de alguna manera pues minimizando la posición. Aquí Giri acepta el cambio de damas, ya que tras caballo por B6, como vemos, este caballo tampoco tiene saltos disponibles, al menos interesantes. Por lo tanto, todas las casillas o saltos las controlan piezas blancas. Por lo tanto, de alguna manera ese cambio de damas puede favorecer algo a Anish Giri. La idea también de las negras a partir de ahora puede ser empujar estos peones en el flanco de rey y la partida continúa precisamente con este F4 que comentábamos anteriormente. Posteriormente, Carlsen decide jugar este F5 con doble presión sobre este punto de E4 y en la partida hay cambios E por F5 y torre por F5. Mejor que capturar con el peón de G, ya que tras esa captura pues podrían activarse fácilmente las blancas con un torre de 3, llevar la segunda torre también a esta columna semiabierta y hacer bastante daño, ¿no? Por lo tanto, torre por F5, G3, G5 por parte de Carlsen intentando romper la estructura de peones en el flanco de rey y tras alfil D3, como vemos, está atacando a la torre de Carlsen. Esta se retira a C5, posteriormente se juega un torre E1 atacando al peón de E7 y tras torre E8, como vemos, esta torre pues está algo pasiva. La partida continúa con caballo E4, se está atacando a esta torre que además tampoco tiene muchas casillas donde ir. Quizás única casilla donde ir es en F5, pero el tema que si Carlsen la hubiese llevado ahí no pasa en la partida, pues aquí las blancas tienen este caballo por D6 y tras E por D6 las blancas jugarían torre por E8 con jaque, alfil por E8 y tras alfil
por F5 pues estarían con calidad de más, además de contar con un peón de ventaja, por lo tanto sería partida para las blancas. Esto no ocurre en la partida, se juega este alfil por E4 para eliminar al caballo y tras torre por E4 quizás también se podía haber capturado de alfil y meter presión sobre el punto de B7, no obstante Anish Giri decide capturar con la torre por E4 y la partida continúa con G por F4, torre por y caballo D7. Como comentábamos, este caballo aquí no tenía muchas casillas, lo tiene que reubicar Carlsen y de momento lo lleva a D7 para llevarlo a casillas como E5 o F6. La partida continúa con torre E1 para mantener la presión sobre este peón de E7 y de alguna manera esta torre, al menos de momento, pues está esclava en esta posición. Caballo E5 para no permitir este control sobre esta casilla y alfil E4 por parte de Anish Giri, controlando, tocando el punto de B7, también de alguna manera tocando el punto de H7 y tras en B5 Carlsen, al igual que intentaba romper la estructura de peones en el flanco de rey, ahora lo hace en el flanco de dama y aquí tras este B5 pues vienen algunos cambios. C por B5, torre por B5 y como vemos las negras también cuentan con dos peones pasados además en el centro, por lo tanto una idea buena podría ser para Carlsen adelantarlos, ¿no? Empezar a avanzarlos. El tema es que tras torre H4 pues hay presión sobre este peón de H7. En la partida Carlsen permite la captura de dicho peón jugando torre B4. Quizás podríamos pensar en jugar un D5, pero el problema es que tras ese D5 este caballo ya no está defendido. Por lo tanto, aquí ganan fácilmente las blancas con este alfil por H7, el rey se tiene que retirar y después se está ganando la pieza. Por lo tanto, no podría ser una buena jugada y quizás para salvar el peón, aquí las negras podrían jugar este caballo G6, aunque Carlsen seguramente no lo jugó por este alfil C6 con doble ataque. No obstante, siguiendo esta línea del módulo, pues hay tablas tras varios movimientos. Las negras pueden jugar un caballo por H4, alfil por E8 y posteriormente retirarse esta torre que también está atacada por el alfil. Torre 5, torre por y tras caballo F3 con jaque el rey se retira y las negras capturan la torre N5. No obstante, aquí hay un rey en E3. De alguna manera este rey está más activo y en el centro y puede capturar este 2 contra 1 que hay además en el flanco de dama. Este alfil también está controlando bien saltos del caballo, por lo tanto de alguna manera, aunque en el módulo hay igualdad, quizás las blancas puedan tener ventaja. Carlsen no quiere entrar en esta línea, prefiere ceder el peón y tras torre B4 se juega en la partida este alfil por H7 con jaque. Rey G7, el alfil vuelve a E4 y tras A4 la idea de Carlsen pues es cambiar peones y presionar el peón de A2. Por lo tanto, B por A4, torre por y tras torre E2 para defender al peón de A2, aquí Carlsen juega torre H8. Por supuesto, no se puede llevar nunca la torre a A8, que aunque se presionaría perfectamente este peón de A2, este alfil de casillas blancas controla esta casilla de A8. Por lo tanto, volviendo, no se juega este torre A8, se lleva a H8. Hay cambios en dicha casilla, torre por, rey por y tras alfil D5 aquí se juega, defendiendo este peón también de A2, se juega torre A5, se está atacando al alfil B3, caballo C6, con una idea muy buena Carlsen de llevar este caballo a D4 y así hacer un doblete a ambas piezas. Por lo tanto, Anish Giri juega este torre D2 para controlar esta casilla de D4 y posteriormente se juega rey G7. Rey G2 con la idea de empujar estos peones también pasados en el flanco de rey y por parte de Carlsen juega caballo E5, H3, caballo D7 y torre E2. Está atacando el peón de E7, se defiende con el rey en F8 y tras torre F2 jaque se juega caballo F6.
La idea también por parte de Carlsen puede ser avanzar ya este peón que está fuertemente defendido por caballo y torre. Por lo tanto, tras G4, rey G7 para quitarse también de la clavada y el caballo poder maniobrar, en la partida se juega este torre F4 por parte de Anisgiri. En alguna línea en la torre, y como finalmente pasaría, pues podría pasar a esta zona del tablero para tocar algún peón y también hacer algún jaque, y aquí se juega en la partida de 5, mejor que un E5 atacando la torre, ya que esta torre viene a C4 y podría tener alguna consecuencia tocando este peón, también dando un jaque como comentamos, y Carlsen de ahí que mueva este peón a D5. Posteriormente se juega G5 atacando al caballo, este vuelve a E4. Un momentito, perdonad, un momentín, cariño, espera un segundito, ahora voy, mi amor. Y tras este caballo retirarse o irse a E4, centralizarlo, sería mejor que llevarlo a D7. Vamos a ver qué pasaría si viene a D7. De momento se juega este H4 reforzando el peón de G5, y tras E5, E5, no E6, atacando a la torre, esta puede venir a B4 en este caso, y aquí posteriormente venir a B7. Por lo tanto, Carlsen no está interesado en este caballo D7, centraliza su caballo a E4 y tras alfil por D5 se juega caballo por G5. Aquí podíamos haber pensado por qué las negras no capturaron este alfil, y aquí tras esta jugada y capturar el caballo en E4, las negras, aun teniendo esta captura y ganando un peón, pues las blancas simplemente tienen que poner la torre para evitar el jaque y además cambiar torres. Como vemos, hay un peón muy lejano y pasadísimo, por lo tanto ventaja para las blancas. No se entra en esta línea. Tras este alfil por D5 que hemos visto capturando el peón, caballo por G5 y posteriormente alfil B3, E5 atacando la torre, esta se retira a A4 y torre C5 por parte de Carlsen. Por supuesto no puede cambiar torres ya que tienen un peón pasado bastante molesto, y tras torre C5, torre C4 para evitar o buscar el cambio de torres. Posteriormente se juega torre A5, tiene que volver el Carlsen, H4 atacando al caballo, este se retira a E6 y como vemos hay una descubierta tras este torre A4 por parte de Anisgiri. Por lo tanto, Carlsen juega este caballo F4 con jaque, rey F3 y tras torre C5 nuevamente torre C4, torre vuelve a A5 y aquí es cuando finalmente Anisgiri ya decide entrar en la séptima. Torre C7 jaque, el rey viene a H6 y alfil C2, una jugada muy buena que amenaza mate en H7 con la torre, y tras este torre A3 con jaque el rey se retira a G4. Posteriormente caballo D3 para bloquear que este alfil controle esta casilla de H7 y tras rey F5 se juega caballo B4 atacando al alfil. Quizás hubiese sido mejor jugar este caballo F4, no obstante se juega este caballo B4 tras alfil E4. Como vemos, estas dos casillas del caballo controla perfectamente cualquier salto y aquí Carlsen aprovecha para capturar el peón en A2. El problema que tienen las negras que tras rey G4 Carlsen abandona, ya que esta torre no puede dar ningún jaque, ya que este alfil, además de controlar el caballo, pues está controlando esta casilla de G2. Por lo tanto, Carlsen se queda sin opciones, el mate está a una jugada en H7 y esto es la partida. Magnus Carlsen abandona, punto para Anisgiri, y seguimos viéndonos en próximas partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.